que seguramente va a traer cola, por eso queremos charlar con el abogado defensor del exgobernador de Sergio Uribarri, es el doctor Javier Baños, tiene la gentileza de atendernos en este jueves. Doctor Mario Portugal, los saludo, estoy con Nicolás Luca, con todo el equipo de esta mañana en Rivadavia. ¿Cómo le va? Buen jueves. ¿Qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo andás, Lucas? Un saludo a todo el piso, ¿no? Y a toda la audiencia. Bueno, doctor, cuéntenos esta determinación por parte de dos jueces, ¿no? Un juez se oponía a esta liberación de Uribarri, ya condenado por corrupción, bueno, una causa que todavía continúa. Cuéntenos detalles de lo que ocurrió ayer. Sí, mira, a ver, repetí un poco el título de Clarín, ¿cómo dice? El título dice: escándalo en Entre Ríos, en plena feria liberan a Uribarri condenado por corrupción. Yo al cual utilizaría ese título, escándalo en Entre Ríos, por haber privado ilegalmente de la libertad a un ex diputado, a un ex intendente, a un 2 veces gobernador y a un ex embajador ante el Estado de Israel. Realmente fue un escándalo lo que hicieron, porque la privación ilegal de la libertad que sufrió es no solamente aberrante, sino que es un auto absoluto de fuerza, no es derecho lo que hicieron. O sea, no aplicaron la ley, e incluso hay tres votos, ¿no? En el fallo, uno es el doctor Carlomagno, el de Giorgio, y termina votando el doctor Portela. El primer voto realmente es una lección de derecho procesal penal. El último voto le contesta punto por punto las estupideces, las aberraciones, las expresiones poco felices que tiene el doctor Giorgio en la sentencia, y es la que genera un poco el escándalo, sembrándose ese manto de duda, como que en plena feria se resolvió. Sí, se resolvió en plena feria, porque se tuvo que resolver en plena feria, porque aparte la Cámara de Casación lo que dice fue una aberración jurídica de mandar a detener a una persona cuando no existía el único título jurídico válido que puede existir para legitimar una restricción definitiva del derecho a la libertad. Le anticiparon pena a pocos días después, ni siquiera había pasado un mes, que el Superior Tribunal acababa de conceder el recurso extraordinario federal ante la Corte de Nación, lo cual, te vuelvo a repetir, lo que hizo el Tribunal de Casación no fue un fallo jurídico, fue un fallo netamente político, que no tiene nada que ver con el derecho, que no tiene nada que ver con la Constitución, con el Pacto Internacional, con la Convención Americana de Derechos Humanos, con todos los tratados internacionales que tienen fuerza de ley en nuestro país, sino que tiene que ver más con un capricho judicial. Lo hago porque puedo. Vos sabés que en las primeras clases de la facultad a veces yo tenía un profesor que siempre decía: miren, chicos, el derecho no es hecho, no es lo que pasa en la realidad. El derecho no es el derecho, lo que dice la ley, y el derecho no es lo que debería decir la ley. ¿Por qué? Simplemente porque, siguiendo un autor, Cosio, que seguía a Goldsmith, el derecho es esas tres cosas al mismo tiempo. Es hecho, es derecho, y también es el sistema de valores que debería estar impregnado en una norma. Bueno, este fallo era uno de esos segmentos. Es una situación de fuerza. Si vos salís del principio fundamental que debe guiar al sistema jurídico, ya lo decía Carrara, vos salís de eso, y bueno, la sentencia va a ser un acto de fuerza. Va a estar motivada en la pura voluntad de los magistrados. Tenían ganas de meterlo preso, de que pase preso la fiesta. Y Navidad, bueno, lo lograron. Ahora, ese es el escándalo. Ahora, doctor Baños, no que vayan puesto en libertad a Uribarri. Usted dice que esto fue una cuestión política. ¿Quién quiso meter preso a Uribarri? ¿Los jueces? ¿Hay sectores de la política que quieren ver tras las rejas a Uribarri? Sí, fue una cuestión política porque él es un hombre político y el ser humano es naturalmente político. Esa pregunta que vos me haces es en realidad muy buena, es el quid de la cuestión. No es que la política oficialista haya actuado sobre la justicia y que lo hayan querido detener preso. De hecho, no tengo absolutamente nada contra el señor gobernador, me saco el sombrero con el gobernador actual de Entre Ríos. Hay denunciado un tramado judicial, un tramado político judicial. Hay un expediente que está siendo investigado por la Justicia Federal. hay denuncias de coacciones agravadas contra miembros del Ministerio Público que también están siendo investigados. Han agarrado a un testigo
y lo han coaccionado para que declare en contra de Uribarri. Esto está filmado, esto está grabado, esto está documentado y está siendo investigado por la justicia de Capital Federal en este momento, porque encima la coacción agravada tuvo lugar en extraña jurisdicción. Incluso el doctor Burlando ha denunciado al presidente del Colegio de Magistrados. Hay un entramado delicado político del que en realidad realmente yo no me siento cómodo hablando, me siento cómodo hablando de derecho y soy el encargado, pues somos un equipo de abogados liderados por el doctor Burlando, está también el doctor Capa, y mi función principal es dedicarme a la cuestión jurídica. Bien, doctor Baños... Contarme y escribir los escritos, sí. Estamos hablando con Javier Baños, abogado defensor de Sergio Uribarri, y lo incorpora Nicolás Luca a la charla. Nico. Sí, ¿qué tal, doctor Baños? Buen día. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, gracias. Le hago una pregunta respecto de sus primeras declaraciones, ¿no? Al inicio de la entrevista, hablando de aberración jurídica, y le quería preguntar si podía hacer algunas precisiones respecto de todos los títulos que dio, que es un exdiputado, exgobernador, ex embajador en Israel, pero el punto crucial es que si hay igualdad ante la ley y tengo una persona condenada a 8 años de prisión y no tiene más de 70 años, ¿cuál sería la aberración jurídica? La aberración jurídica es que justamente no hay ninguna persona con todas esas condiciones que vos decís en la provincia de Entre Ríos que, una vez concedido el recurso extraordinario federal por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero en ningún caso hayan cometido la aberración de ordenar la detención. Es decir, se hizo el juicio y se dictó una sentencia de primera instancia condenatoria, no se ordenó la detención porque no se consideraba que había ni riesgo de fuga ni peligro procesal, o sea que no había peligro de entorpecimiento probatorio ni probabilidad de que el imputado se pueda escapar. Con lo cual, esas dos son, porque lo digo para la audiencia que está escuchando y que tiene que entender, una cosa es la culpabilidad, la inocencia o la culpabilidad de una persona, que eso se determina con la sentencia y que solo se rompe el principio de inocencia con la sentencia queda firme, y otra cosa son los peligros procesales que se tienen que acreditar para ordenar una detención cautelar, es decir, mientras esa sentencia no está firme. Entonces acá estamos analizando si hay peligros procesales. Cuando se dictó el fallo de primera instancia, los jueces dijeron no hay peligros procesales. Cuando ese fallo va al Tribunal de Casación y confirma la sentencia de primera instancia, los jueces dicen acá no hay peligros procesales, no hay peligro de entorpecimiento probatorio, no hay peligro de fuga. Cuando se interpone un remedio de impugnación extraordinaria ante el Superior Tribunal y el Tribunal de Casación lo vuelve a rechazar, se dice no hay peligros procesales. Cuando después se va a un recurso directo por la impugnación extraordinaria ante el Superior Tribunal, vuelve a decir la Fiscalía que no hay peligros procesales. Ahora que aparece el equipo del doctor Burlando, interpone un remedio extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia, nada más y nada menos que diciendo que la sentencia es arbitraria. Si quieren, en otra entrevista hablamos de eso, porque hay varias formas de llegar a la Corte. Una es por el ámbito tradicional del artículo 14 de la ley 48, otra es por arbitrariedad y otra es por gravedad institucional. Acá se entró a la Corte, se plantearon las tres cuestiones, pero bueno, fue admitido el recurso por arbitrariedad de la sentencia, que es una causal muy específica y muy seria y muy importante. Después de eso, una vez que estaba concedido el recurso, dicen, bueno, ¿saben qué? Sí, ahora sí hay peligro de fuga. Explícame qué peligro de fuga puede haber de una persona que, siendo embajador en Entre Ríos, se enteró de la sentencia, siendo embajador en el Estado de Israel, estando a miles y miles de kilómetros del lugar donde se estaba dictando el fallo, lo primero que hizo fue renunciar a su cargo, volver a Concordia, residir junto con su familia en la ciudad donde estaba siendo jugado y ponerse a derecho y estuvo a derecho prácticamente todo el tiempo que duró el proceso. Concurrió a cada una de las citaciones, no hay ningún indicio que haya sido acreditado en el expediente de que Uribarri esté en condiciones de escaparse. Y el otro argumento que podía haberse utilizado para fundar la prisión preventiva es el entorpecimiento probatorio. Explícame vos qué entorpecimiento probatorio puede haber en una causa que ya hay sentencia de primera instancia, de Cámara, que ya pasó por el Superior Tribunal y ahora está la causa rumbo a la Corte Suprema de Justicia, y ya no hay posibilidad de entorpecer ninguna prueba. Entonces es un capricho.
jurídicamente no es sostenible, no hay, o sea, no hay discusión desde el punto de vista jurídico. De hecho, el voto del doctor Giorgio da vergüenza ajena. Hay párrafos que son vergonzosos. Lean por favor el fallo. Sí, lo he leído. El fallo de Carlos Magno es impresionante, y el doctor Peralta le contesta punto por punto a las sandeces, porque no tengo otra manera de llamarle sandeces, parece un trabajo práctico de un chico de primer grado del secundario, y lo contesta punto por punto. Es realmente un escándalo, sí, es vergonzoso la detención irregular y arbitraria que sufrió el ex gobernador. Ahora, vos me decís, no, es un hecho de corrupción, es un hecho gravísimo, sí, la pena es muy alta, sí, todo eso tiene que ver con la culpabilidad. Cuando se demuestre que eso fue así, cuando la sentencia quede firme, ahí me podés decir todo eso. Pero hasta tanto el Estado no puede exhibir el único título, esto es jurídico básico, penal 1, perdón, derecho procesal penal 1, el único título básico, legítimo, que te puede exhibir el Estado para legitimar una restricción definitiva del derecho a la libertad, es la sentencia condenatoria firme, y la sentencia de Urribarri no está firme. ¿Y sabés lo que pasó? ¿Y sabés por qué digo que es un capricho y es un escándalo? Porque la Cámara de Casación, para hacer las cosas prolijas, porque entienden esto que estoy diciendo, estaban esperando que se rechace el recurso extraordinario federal. Dijeron, listo, le rechazan el recurso y ahí sí queda firme para la provincia, porque hay jurisprudencia inequívoca que dice eso, y ahí lo detenemos. ¿Y qué pasó? Que no rechazaron el recurso extraordinario federal, sino que le hicieron lugar. Entonces, cuando se hace lugar al recurso extraordinario federal, les agarró bronca y dijeron, ¿saben qué? Lo vamos a detener igual y que pase Año Nuevo y Navidad en la cárcel. Y es lo que lograron. Un hecho de fuerza que no tiene ningún sustento en la ley, ni en la doctrina, ni en el... Doctor, entiendo. Sí, perdón. No, por favor, entiendo su argumento. Yo desconozco quién firmó, porque la nota es de redacción, Clarín, desconozco quién lo escribió, pero yendo al tema de la utilización de la palabra escándalo, en una parte de la nota figura que hay otras 24 personas que pidieron el mismo recurso ante el Tribunal Supremo de la provincia de Entre Ríos, y al único que se le habilitó en el periodo de feria es al ex gobernador, y que 2 de los jueces que fueron los que votaron a favor habrían sido nombrados durante su gestión, y que ahí es donde se sospecha del tema casualmente el entorpecimiento. ¿Qué tiene son dos cosas distintas. Ahí me estarías hablando de un escándalo porque le dieron un trato privilegiado a Urribarri que no le dieron otros compañeros. Eso no tiene nada que ver con el entorpecimiento. Acá la detención es ilegal porque no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento probatorio. El entorpecimiento probatorio no tiene nada que ver, porque ya te vuelvo a decir, es imposible que haya entorpecimiento probatorio de una causa cuando ya no hay nada que probar. La causa está terminada, lo único que falta es un análisis que haga la Corte Suprema de Justicia. Lo segundo que te digo, primer razonamiento, suponiendo por hipótesis que hay 20 situaciones que tienen que haber resuelto y que no las resolvieron, o sea que se violó la ley en 20 casos y en un caso no se viola la ley, eso no es ningún argumento en contra de Urribarri. En todo caso es un argumento en contra de la sala, que es un escándalo que tenga 20 recursos para resolver y que no los haya resuelto. Y en tercer lugar, esto es literalmente lo que le contestó el doctor Portela al voto de Giorgio, que es el que vos estás citando, que realmente es un escándalo y que además da vergüenza ajena. Hay párrafos completamente absurdos. Cualquier cosa, dice, cualquier cosa. No es verdad. Hubo estos 2 jueces estaban de feria, tuvieron dos casos similares para resolver, junto con el del doctor Urribarri, 3 privaciones ilegales de la libertad y 3 pedidos de impugnaciones extraordinarias relacionadas con gente que estaba privada de la libertad, y los 3 los resolvieron. Los otros son lo que tiene Giorgio en su sala sin resolver. Entonces es un problema de Giorgio. Él tendría que dar las explicaciones de por qué no aplica la ley en esos 20 supuestos que dice tener en su sala. Entonces, si un juez no cumple con la ley, no cumple con lo que dice la Constitución, no cumple con lo que dicen las convenciones internacionales, bueno, él se tendrá que someter a los mecanismos encargados de controlar la actuación de los jueces. Ahora, no puede decir pavadas y mentiras en un fallo, que además mentiras que han quedado acreditadas en el mismo fallo. Te vuelvo a repetir, lee los 3 votos, lee el voto de Carlomagno, lee el voto de Giorgio y lee todo lo que le contesta, porque punto por punto, a todas las sandadas
que dice el doctor Giorgio en su voto se las contesta el doctor Portero. Entonces, primero, que un juez en 20 causas no cumpla con la ley, eso no quiere decir que esté mal que en una causa sí la cumpla. Y segundo, no es verdad lo que dice. Bien, Las tres situaciones que estaban en la misma situación fueron también resueltas. Y después, lo de quién nombra a los jueces, sí hay un sistema de selección de los jueces. También yo te diría, es el mismo Poder Judicial que lo condenó a Uribarri. Y no solamente el mismo Poder Judicial que lo condenó. Vos no sé si sabías, pero el juez que dicta el fallo en primera instancia es el cuñado de la jueza que lo confirma en segunda instancia. No sé si sabías, otra de las juezas de segunda instancia está casada con uno de los peores enemigos políticos de Uribarri. Y no sé si sabías, la tercera jueza es la mujer, o la esposa, o la amante, no sé cuál es el título exacto, del señor procurador que fue denunciado y cuyo juicio político ha pedido el doctor Burlando y el doctor Uribarri. Entonces, en ese contexto fue juzgado. ¿Sabés quiénes eran los fiscales? Los tres fiscales puestos a dedo también por este procurador, que es el marido de la juez que lo condena, y obviamente también enemigo político del señor Uribarri. Tres fiscales puestos a dedo. Facultad discrecional del titular de la cabeza del Ministerio Público. Un fiscal no tenía competencia para el lugar porque había ganado el concurso para otra jurisdicción. Bien. Otra fiscal termina el juicio y dice: condenamos a Uribarri sin pruebas, sin testigos, sin documentos. Y la tercera fiscal es la que está denunciada por coacción, que está filmada, que está grabada, coaccionando testigos para que declaren en contra del gobernador, y está siendo investigada en jurisdicción de la Capital Federal, que hace poquito la Corte hizo lugar un recurso extraordinario, es verdad, hay que decirlo, pero es mentira que fue suspendida de su cargo por investigar la corrupción. Doctor Javier Baños, se nos acaba el tiempo. Yo le agradezco todas sus explicaciones. Seguramente vamos a seguir analizando el tema. Finalmente, en una línea, ¿dónde está Uribarri hoy? En la casa. Ya está en la casa, ya está en su domicilio. Gracias a Dios. Gracias. Doctor Javier Baños, abogado defensor de Sergio Uribarri, gracias por este contacto con Rivadavia. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias, un abrazo para todos y saludos a la audiencia. Muchas gracias. Rotativo del aire.